buenas a todos y a todas y bienvenidos a Patadas a un Balón, episodio número 2. Tengo que agradecer primero de todo el cariño que me estáis dando después del primer episodio de Patadas a un Balón. La verdad que ha tenido bastantes visualizaciones para ser el primero en el canal de JGC Contenido. Y también agradezco un montón las descargas tanto en Spotify como en iVoox. Poco a poco seguro que vamos creciendo, así que nada, lo primero que quería hacer es agradeceros esta acogida y recordaros también que podéis seguirme en Patadas a un Balón en TikTok, en X y en Instagram. Iremos subiendo información, actualizando cosas, como por ejemplo que el protagonista de nuestro primer programa, de nuestra primera aventura, que fue Peter Segar con Tayikistán, ya no es seleccionador de Tayikistán. Veremos a ver dónde va, pero de momento se comenta que hay varias selecciones interesadas en sus servicios, pero por el momento, después de esta grandísima aventura, estaría en el paro. Pero bien, como veis, voy vestido de Costa de Marfil porque hoy vamos a hablar de la Copa África y en especial de esta última edición en la que Costa de Marfil ganó probablemente la Copa África más rocambolesca de la historia. Pero vayamos a los orígenes. La primera Copa África se disputó en 1957. El país anfitrión fue Sudán y iban a participar en la competición 4 selecciones. Y digo iban a participar porque en un principio Sudán, Egipto, Etiopía y Sudáfrica eran las selecciones que iban a realizar el torneo. Sin embargo, los sudafricanos fueron eliminados antes de que comenzara la competición. ¿El motivo? El apartheid, ya que se presentaron en el torneo únicamente con jugadores blancos, por lo que la federación en ese momento les descalificó. El torneo se lo acabaría llevando Egipto, ganando en la final por 4-0 a Etiopía y convirtiéndose así en el primer campeón africano. Por cierto, ese resultado de 4-0 es hasta el momento el marcador más alto en una final. En 1959, en la segunda edición, se disputaría un triangular, ya que solo 3 selecciones participarían en el torneo. Las selecciones que iban a participar fueron República Árabe Unida, lo que es ahora Egipto, y que en ese momento estaba unido a Siria, Etiopía y Sudán. Este triangular entre las 3 selecciones acabó con el título para Egipto de nuevo, tras ganar sus partidos por 4-0 y 2-1. El segundo puesto fue para Sudán, que ganó su partido a Etiopía por 1-0. En la tercera edición, la de 1962, 4 selecciones participaron en el torneo. Etiopía, la anfitriona, acabó siendo la campeona del torneo, venciendo en la final a Egipto por 4-2. Túnez acabó siendo tercera tras ganar la final de consolación a Uganda. Ambas selecciones, Túnez y Uganda, participaban en su primera Copa África. En esta competición hubo ya 6 selecciones clasificadas, en la que también entraría un nuevo país, Nigeria, que perdió sus 2 partidos de grupo frente a Egipto y Sudán. Los primeros de grupo jugaban la final y fueron Ghana, que con una victoria y un empate lideró su grupo, y Sudán, que empató a puntos con Egipto, pero el golaveraje le mandó a la final. Final que ganó la anfitriona por 3-0 en una competición que ya se disputó entre noviembre y diciembre de aquel año. Pero el debut de la selección de la que vamos a hablar hoy, Costa de Marfil, fue en el año 1965 en la 5ª edición del torneo. Costa de Marfil participaba en Túnez en su primera Copa África y quedó emparejada con el Congo y Liberia en este grupo para obtener la clasificación, ya que en aquel año había fase de clasificación por primera vez. Es decir, Costa de Marfil no estaba en la competición, sino que tuvo que clasificarse al torneo. El resto de clasificados para el torneo fueron Egipto, que no jugó la fase de clasificación, ya que Marruecos y Nigeria, que eran sus rivales, decidieron renunciar a la participación de la fase previa. También la iban a disputar Ghana como vigente campeona y Túnez como anfitriona, y Etiopía y Senegal, que también se clasificaron en sus respectivos grupos. Costa de Marfil ganó su primer partido de Copa África por 3-0 frente al Congo, pero una estrepitosa derrota por 4-1 frente a Ghana les dejó sin posibilidad de ir a la final. En su primera participación, Costa de Marfil acabaría tercera tras ganar 1-0 a Senegal en el partido por el tercer puesto. Y el torneo se lo acabaría llevando Ghana tras ganar 3-2 a la anfitriona Túnez en la final. En esa final también se disputó la primera prórroga de la historia de la Copa África. En el año 1968 ya había muchas selecciones con interés de clasificarse, por lo que hubo una gran fase de clasificación. Y además aumentó el número de participaciones de equipos, ya que iban a ser 8 las selecciones que disputaran ese torneo. En esta Copa África, que se disputaría en Etiopía, Costa de Marfil repitió posición y volvió a quedar tercera, tras pasar segunda de su grupo y caer en semifinales frente a Ghana por un 4-3.
lo que reflejaba que la distancia entre ambas selecciones ya se estaba reduciendo. Un torneo en el que el Congo-Kinshasa, ahora conocido por República Democrática del Congo, ganaría su primera Copa África. En un torneo en el que además el máximo goleador fue el delantero de Costa de Marfil, Laurent Pocou, con 6 goles, quien también lo conseguiría en la edición del 70 con 8 tantos. 5 de ellos fueron a Etiopía en un partido que acabó 6-1. Fue el último de una fase de grupos que lideró Costa de Marfil, pero los elefantes acabarían perdiendo en la semifinal frente a su bestia negra, Ghana, y el partido por el tercer puesto frente a Egipto, torneo que se llevó Sudán, que tras no clasificar en el 68, en la 70 ganó su primera y hasta ahora única Copa África. En sus 2 Copas Áfricas, Pocou acabó consiguiendo 14 goles, lo que le dejó como máximo goleador histórico de la Copa África hasta que un tal Samuel Eto'o le arrebató el puesto en 2008. En un repaso por las ediciones de los años 70, en el torneo del año 72, Costa de Marfil no logró clasificarse. Fue un torneo que acabó llevándose la selección del Congo, título que por el momento es el único que ha conseguido en su historia. En la siguiente edición, la del 74, Costa de Marfil volvió a clasificarse, pero no logró pasar de la fase de grupos. En ese torneo, Zaire, ahora conocido como República Democrática del Congo, ganó su segundo título y se convertirá en el primer país en ganar el título con 2 nombres distintos. 2 años más tarde, en 1976, Costa de Marfil volvió a no clasificarse para el torneo, un torneo que acabó ganando Marruecos, consiguiendo así el que hasta ahora es su único título, algo que parece llamar mucho la atención, dado el momento actual que vive la selección, ya que Marruecos hizo historia en el Mundial de Qatar al convertirse en la primera selección africana en llegar a unas semifinales de un Mundial. En la edición del año 78, lo que ha conseguido Costa de Marfil este año fue lo que consiguió la selección de Ghana, al convertirse en campeona siendo la anfitriona en una competición en la que Costa de Marfil no se clasificó. Con este triunfo, Ghana ya se situaba con 3 Copas de África. En la primera edición de los 80 ocurriría como en la última edición, y es que la anfitriona logró ser la campeona. Nigeria consiguió así su primer título de Copa África. Precisamente la selección de Costa de Marfil estaba emparejada en el grupo de Nigeria, empató a 0, pero una derrota contra Egipto y otro empate frente a Tanzania les dejó fuera del campeonato en la fase de grupos. 2 años más tarde casi ocurre lo mismo. Volvemos a tener ese término que vamos a incluir en el podcast de hoy, anfitrión-campeón. Y es que Libia organizó el torneo y llegó a la final, pero acabó perdiendo la final en su país por penaltis frente a Ghana, que ganó su 4ª Copa África. Después de este triunfo, Ghana llegó a la final de nuevo y se jugó el título en 2 ocasiones en tanda de penaltis. Luego analizaremos cómo fue el resultado. En esa Copa África, por cierto, Costa de Marfil no participaba. En el año 84, Costa de Marfil sí que participaría, ya que era la anfitriona del torneo, pero por desgracia no tuvo la suerte de los otros 2 anfitriones. En lugar de llegar a la final, Costa de Marfil cayó en la fase de grupos, y la que se acabó llegando el primer título de su historia fue Camerún. Lo que no pudo conseguir Costa de Marfil sí que lo consiguió Egipto, ya que siendo anfitriona consiguió ganar el campeonato del 86. En esa competición acabó ganando en el último partido en una final en tanda de penaltis frente a Camerún. Eso sí, Costa de Marfil se pudo quitar el mal sabor de boca de la edición anterior, ya que llegó a semifinales. Camerún les eliminó, pero luego en el tercer y cuarto puesto vencieron a Marruecos para quedarse con la tercera plaza. En la última edición de los 80, la de 1988, el título se lo llevaría Camerún tras lograr su tercera final consecutiva. El torneo se celebró en Marruecos y precisamente Costa de Marfil quedó emparejada con Marruecos y con Argelia y no logró pasar de la fase de grupos, en una final en la que Camerún venció a Nigeria, consiguiendo así su segundo título. En los años 90 habría 5 ediciones y 5 campeones distintos, incluido Costa de Marfil. Los años 90 comenzaron con una tradición ya de la Copa África. Anfitrión, campeón. Argelia acogió el torneo y ganó su primera Copa África. Precisamente Costa de Marfil estaba emparejada en ese grupo, en el de Argelia, pero quedó eliminada. Y llegamos ahora a la edición de 1992. En esta edición participaron 12 selecciones, fue la primera vez con 12 selecciones. Y Costa de Marfil alcanzó su primera final. Una final en la que se iba a enfrentar a Ghana y que el título se iba a decidir por penaltis. Pero ¿quién había sido el seleccionador que les había llevado a la final? Pues bien, el seleccionador que condujo a Costa de Marfil a su primera final fue Yeo Martial, un técnico marfileño que fue el que suplió el cargo
de Radove Organovic, que fue el seleccionador contratado precisamente para ganar la Copa África, ya que lo había conseguido anteriormente con Camerún, pero que antes del torneo dejó la selección. Algo que es similar al caso de esta última edición de la Copa África que ganó Costa de Marfil, un caso en el que un seleccionador que parece que no iba a estar ahí es el que les acabó llevando a la gloria, ya que ese partido Costa de Marfil lo acabó ganando en la tanda de penaltis por 11-10. El héroe de aquella tanda de penaltis fue Alain Goumane, que fue el autor de esa parada que le dio a Costa de Marfil el primer título de su historia. En el año 94, Costa de Marfil defendía título y de nuevo se cruzaron los penaltis en su camino, pero esta vez no serían ellos los que saltarían de alegría, ya que perdieron la tanda de penaltis en semifinales frente a Nigeria, que a la postre acabó siendo la campeona del torneo. Costa de Marfil acabó su participación en la edición del 94 con un tercer puesto, tras ganar a la selección de Mali. Tras dos grandes competiciones, Costa de Marfil se embarcaría en la Copa África 1996, pero esta vez no tuvo tanta suerte y cayó en la fase de grupos. Esta Copa África se la acabó llevando la selección de Sudáfrica. ¿Y sabéis dónde se disputó la final? En ese estadio que nos trae tan buenos recuerdos a los españoles, en Johannesburgo. Y es que otra vez se cumplió el anfitrión campeón y Sudáfrica ganó su primera y hasta ahora única Copa África en su país. Lo hizo tras vencer a Túnez en la final por 2-0. En la última edición de los 90, la del 98, celebrada en Burkina Faso, Costa de Marfil quedó líder de su grupo, pero de nuevo los penaltis se cruzaron en su camino y esta vez no salió campeón. Perdió la tanda de penaltis ante Egipto, que a la postre sería campeón de esta Copa África. El título lo obtuvo ganando en la final a Sudáfrica, que había alcanzado 2 finales consecutivas, pero esta vez el título se fue para la selección de Egipto. Los años 2000 no fueron muy buenos para Costa de Marfil, pero sí que lo fueron para otras selecciones. La edición del 2000 fue la primera en organizarse en varios países, en este caso fueron Ghana y Nigeria. Participaron 16 selecciones y una de las anfitrionas, como es costumbre, llegó a la final. Fue Nigeria, sin embargo, perdió esa final en penaltis frente a Camerún. Ghana, que estuvo emparejada en el grupo con Costa de Marfil, cayó en cuartos y los elefantes no pasaron de grupos. 2 años más tarde, en Mali, Camerún conseguiría repetir triunfo y ganó su segunda Copa África seguida y la cuarta de su historia. En ese torneo, Costa de Marfil quedó última de su grupo y no consiguió ganar ninguno de sus partidos. En el torneo 2004, Costa de Marfil no logró clasificarse y volvimos a vivir un anfitrión campeón. Túnez consiguió en su país ganar su primera Copa África tras vencer a Marruecos en la final. Hasta ahora, este título es el único que tiene la selección de Túnez. En la edición de 2006 volvimos a vivir un anfitrión campeón. Egipto celebró el torneo en su país y acabó llevándose el título, en un torneo en la que Costa de Marfil también fue muy protagonista, y es que se enfrentó a Egipto en la fase de grupos, donde perdieron 3-1, pero acabó pasando de ronda. Llegó a los cuartos de final, donde en una tanda de penaltis apoteósica ganó por 10-11 a Camerún, y luego en semis vencería a Nigeria, pero esta vez en la final contra Egipto y otra vez con penaltis no consiguieron ganar y el título acabó siendo para los egipcios, que consiguieron así su quinta Copa África. En 2008 Egipto repitió éxito y consiguió así su sexta Copa África. El torneo se celebró en Ghana. Egipto eliminó a Costa de Marfil en semifinales por un 4-1, convirtiéndose en una nueva bestia negra para los marfileños, que acabarían cuartos. Un torneo en el que Eto'o, con 5 goles, se convirtió en el máximo goleador del torneo y también de la historia de las Copas África. En 2010, en la nueva década, la selección de Egipto hizo historia, convirtiéndose en la primera selección en ganar 3 títulos de forma consecutiva. Además, todos estos títulos los ganó con el mismo seleccionador, Hassan Seata, un exjugador egipcio que fue pichichi de la liga egipcia más de una vez y que fue el mismo que llevó a conseguir a su país los 3 títulos. Por su parte, la selección de naranja quedó eliminada en cuartos de final. En el torneo de 2012, Costa de Marfil llegó como una de las grandes favoritas al título, y es que en su selección contaba con jugadores como Drogba, Touré Yaya, Salomón Kalou, entre muchos otros. Pues bien, con esa víctora de favoritos, Costa de Marfil llegó a la final, pero acabó perdiendo en penaltis contra Zambia, una selección que estaba entrenada por Hervé Renard, quien consiguió el primer título de la historia para el país,
y donde los fallos en la tanda de penaltis de Touré y Gervinho en el octavo y noveno lanzamiento dejó a Costa de Marfil sin el título, y a Zambia con el primero y hasta ahora único de su historia. En aquel torneo, Didier Drogba acabó como Pichichi con 3 goles. Eso sí, fue un Pichichi compartido, ya que 6 jugadores más lograron la misma cifra que él. Entre ellos, jugadores como Manucho o Aubameyang. En 2013 repetimos y hubo otra edición de Copa África, ya que como Qatar iba a coger el Mundial en invierno, debían empezar ya a cambiar las fechas, ya que siempre coincidían con año de Mundial. Fue en un torneo en el que se disputó en Sudáfrica, aprovechando todas las instalaciones del Mundial de 2010. Aquel título se lo acabó llevando Nigeria, que precisamente eliminó a Costa de Marfil en cuartos. Nigeria consiguió así el tercer título de su historia. En el año 2015, en Guinea Ecuatorial, se iba a disputar la edición número 30 del torneo y Costa de Marfil llegaría a la final, teniendo en el banquillo a Efrenar, el seleccionador que con Zambia les privó de ganar un título. Alcanzaron la final en la que se medirían a Ghana por conseguir su segundo título continental. La final se acabó decidiendo por la tanda de penaltis, donde los marfileños comenzaron fallando sus 2 primeros lanzamientos. En una tanda de penaltis en el que acabaron lanzando los 22 jugadores en el campo, y una tanda en la que Costa de Marfil acabó remontando, ya que en el penalti número 11 de Ghana, que fue lanzado por su portero, Razak, y convirtiéndose así en campeona de la Copa África por segunda vez. El dato triste de esta competición es que el mejor jugador fue Christian Atsu, jugador ganés que falleció el año pasado en los devastadores terremotos de Turquía. En 2017 Costa de Marfil llegaba como vigente campeona, pero no fue capaz de ganar ni un solo partido y cayó en la fase de grupos. En ese torneo los finalistas fueron Egipto y Camerún, las 2 selecciones con más títulos de la historia de la Copa África. En ese momento Egipto tenía 7 y Camerún 4. La final se la acabaría llevando por 2-1 Camerún, consiguiendo así su 5º título. Y ya que hoy también vamos a hablar de seleccionadores, Camerún nunca ha ganado una Copa África siendo entrenador un africano. En 2019 el torneo se celebró en Egipto y la anfitriona y campeona esta vez no cumpliría el anfitrión campeón, ya que cayó en octavos de final. Por su parte, Costa de Marfil quedó eliminada en esa competición en cuartos de final y lo hizo en los penaltis. En esa tanda de penaltis les eliminó a Argelia, quien a la postre sería campeón del campeonato con una selección repleta de estrellas. En la pasada edición, la de 2021, también hubo choque de estrellas, y es que en la final de la Copa África se iban a enfrentar Mohamed Salah de Egipto con Sadio Mané de Senegal. Ambas estrellas del Liverpool en ese momento iban a disputarse el Trofeo Continental de África. El torneo se disputó en Camerún, donde la tanda de penaltis dio como campeona a Senegal, que consiguió el primer título de su historia en una tanda de penaltis donde Salah, que estaba esperando para lanzar el 5º penalti, no tuvo tiempo de hacerlo, ya que su selección falló 2 de los 4 que lanzó y acabó perdiendo el título. Los elefantes, por su parte, cayeron de nuevo en penaltis, pero esta vez en octavos de final. Y ahora vamos ya con la edición que nos ha llevado hasta aquí, la edición del año 2023, la celebrada en Costa de Marfil. En esta edición sí que se cumpliría lo de anfitrión campeón, pero si se lo llegas a decir al pueblo marfileño al principio de la fase de grupos, o mejor dicho, al final de la fase de grupos, nadie se lo habría creído. Pero vayamos al principio, vamos al 28 de diciembre, cuando la selección de Costa de Marfil publicó su lista de convocados. El seleccionador en aquel momento, Jean-Louis Gasset, dio una lista de jugadores donde solo militaba uno en la Liga de Costa de Marfil, ya que la mayor parte de los jugadores marfileños juegan en Europa, aunque hay algunos que ahora mismo se encuentran en Qatar o Arabia Saudí. Prácticamente todos tienen experiencia de haber jugado en las ligas europeas. Y entre estos jugadores destacan grandes estrellas como Haller del Borussia Dortmund, Kessié, ex del FC Barcelona, Aurier, que ahora está en el Nottingham Forest, o Nicolas Pepe del Trabzonspor, pero que también tiene experiencia en la Premier League.
Pero por supuesto, Costa de Marfil no es la única que requiere de servicios de jugadores africanos que juegan en Europa. Esto le afecta a prácticamente todos. Y es que en la Liga Española afectó a 16 equipos con la marcha de 28 jugadores. Y hay que tener en cuenta que en España también se fueron jugadores de segunda división, primera, segunda y hasta tercera ref. 49 jugadores de 17 equipos abandonaron la Premier League para el torneo continental. Aunque la liga que más sufre es la francesa, ya que más de 80 jugadores se fueron a disputar la Copa África. De la liga italiana unos 35 y de la Bundesliga más de 25. Además, en muchos de estos casos los clubes pierden a grandes estrellas y hay clubes franceses que perdieron hasta 8 jugadores de su plantilla para la competición. Pero nosotros nos vamos a centrar en los elefantes. La selección de Costa de Marfil ganó su primer partido por 2-0 a Guinea-Bissau. Lo hizo con goles de Fofana, que ahora juega en Arabia Saudí, y Craso, que juega en el Estrella Roja. Este triunfo parecía dar alas a la Costa de Marfil, ya que en la fase de grupos hasta 3 selecciones pueden clasificarse, pero no estaría más lejos de la realidad. Y es que en el segundo enfrentamiento contra Nigeria, la selección de Costa de Marfil perdió por 1-0 y llegó a la última jornada para enfrentarse a Guinea Ecuatorial, que venía en racha. Y se notó, la selección de Guinea Ecuatorial goleó por 4-0 a Costa de Marfil, lo que le dejaba con un pésimo golaveraje y que en ese momento les dejaba eliminados de la Copa África. En ese partido de Guinea Ecuatorial, todos los goles de la selección tuvieron acento español, ya que los autores de los goles fueron Emilio Ensue, que juega en primera ref en el Intercity, Yannick Buila, que juega en el Zaragoza, y Pablo Janet, que juega en el Alcoyano. Hay que decir, por cierto, que Emilio Ensue acabó siendo el pichichi de esta Copa África. La gente se echó a las calles a protestar por el mal resultado de su equipo, por la mala imagen que estaban dando y porque disputando el torneo en su país estaban prácticamente eliminados. De hecho, estas protestas llevaron a que el seleccionador fuera destituido. Parecía que el sueño de Costa de Marfil en esta Copa África terminaba, pero a veces el fútbol da muchas vueltas y a veces estos milagros futbolísticos suceden. El primer paso y el que parecía más improbable se produjo aquella misma noche, ya que Ghana, que iba ganando por 0-2 su partido, acabó perdiendo contra Mozambique, tras un grave error del portero de Ghana. Costa de Marfil entonces tendría la posibilidad todavía de ser una de las mejores terceras, pero para ello dependía de una victoria de Marruecos ante Zambia. Sin embargo, la federación no quiso esperar y por aclamación popular acabó destituyendo a Gasset antes de que se produjera el partido de Marruecos. Al día siguiente, Marruecos ganó 1-0 a Zambia y daría la clasificación a Costa de Marfil a octavos de final. Vaya locura. Con la clasificación obtenida, la Federación de Costa de Marfil empezó a buscar urgentemente un seleccionador con la competición a mitad. El sorteo les había emparejado nada menos que con Senegal, la vigente campeona y gran favorita, con el permiso de Marruecos para alzarse con el título. La desesperación de la federación fue tal que incluso llegaron a llamar a Francia para pedirles a Renard, el seleccionador que les había hecho campeones y que en este momento es seleccionador femenino de Francia. Pero la selección francesa se negó. Así que no tuvieron más remedio y el elegido fue Faé Emerse, ayudante del malogrado Gasset y entrenador del combinado sub-23, el que tendría la tarea de dirigir a Costa de Marfil. Su debut no pudo ser más emocionante y es que en el minuto 86, cuando la selección de Costa de Marfil parecía eliminada, el árbitro señaló un penalti. En ese momento el marcador iba 0-1 con un gol de Diallo, pero Kessie fue el encargado de lanzar y anotar el penalti que llevaría el partido a la prórroga. Tras esa agónica prórroga se alcanzaron los penaltis, donde Costa de Marfil anotó todos sus lanzamientos y donde el fallo de Moussa Niakhaté le costó la eliminación a Senegal y por lo tanto que Costa de Marfil siguiera soñando en la Copa África de su país. En los cuartos de final volvimos a vivir una dosis de épica en el fútbol y es que el partido arrancó muy complicado, con muchas ocasiones y con una expulsión en la primera mitad para Costa de Marfil. La expulsión de Odilon dejó al equipo con 10, que aguantó todo lo que pudo, pero en el minuto 71 Nené Dorgueles adelantó a Mali. El sueño de Costa de Marfil parecía que se acercaba a su fin.
A pesar de ello, un ruido ensordecedor en el estadio hacía creer que la remontada todavía era posible, y este ánimo obtuvo resultado, ya que Simón Adingra del Brighton Hove Albion conseguiría marcar y mandar el partido a la prórroga gracias a un gol en el minuto 90. Una prórroga en la que Oumar Diakhaté, que con un taconazo divino, puso a su selección en semifinales. Eso sí, pasó por una celebración pasada de vueltas que le llevó a recibir la segunda amarilla, dejando en ese momento a su equipo con 9 jugadores en el campo para defender el resultado. Por suerte, su único castigo sería perderse en la semifinal, ya que el partido acabó finalmente con ese 2-1 y no hubo que lamentar esa torpe expulsión en un partido épico. Tras este partido tocaba recargar las pilas porque la República Democrática del Congo les esperaría en semifinales, una de las sorpresas del torneo. Y en este partido tuvo su primera aparición estelar el jugador del Dortmund, Sebastian Haller. El jugador que superó un cáncer marcaba el gol que ponía a su país en la final y donde los más de 50.000 espectadores que había en el estadio podían celebrar que con un seleccionador interino habían conseguido llegar a la final de la Copa África. Y llegamos así a la final frente a Nigeria, el último paso para proclamarse anfitrión campeón. Costa de Marfil tendría que ganar el partido con más de 57.000 personas animándoles en el estadio Alassane Ouattara de Abidjan, capital de Costa de Marfil. Los elefantes iban a luchar por conseguir el título. Pero los que celebraron fueron los nigerianos, ya que William Torsi Ekong marcaría el gol en el minuto 36 que pondría por delante a las Águilas. Tras el descanso se pudo ver que la afición no paraba de gritar, de animar, de alentar al equipo para intentar conseguir otra remontada épica, otro partido para la historia. Y el primer paso para conseguirlo fue gracias a Franck Kessie, que en el minuto 62 recortaría las distancias y pondría el 1-1. En ese momento el dominio pasó a ser de Costa de Marfil, que comenzó a tener acercamientos al área. Y finalmente, de nuevo el héroe sería Sebastian Haller. En el minuto 81 marcaría el gol que en ese momento hacía que Costa de Marfil fuera campeona de la Copa África. En ese momento toda Costa de Marfil estaba celebrando ese gol. De hecho, Faye Mersel, el seleccionador, estaba corriendo la banda sin parar como un loco. Y en los últimos minutos de partido veíamos a Didier Drogba intentando alentar a la grada para que dieran ese último suspiro a ese equipo, para que pudieran tener el trofeo en sus manos. Y así fue. Con el pitido final, Costa de Marfil hacía historia y ganaba una de las Copas Áfricas más épicas. De hecho, gracias probablemente a la forma de ganarlo, ha sido un título y una copa que se ha seguido en todo el mundo, que cada vez está teniendo mucha más audiencia, mucha más visión, y el tener tan involucrado a jugadores que militan en equipos europeos ha hecho que esta Copa África sea totalmente inolvidable, y por eso hemos querido que en Patadas a un Balón se recuerde. Costa de Marfil obtuvo así su tercer título y en Patadas a un Balón hemos hecho un repaso por toda la Copa África. Casi seguro que me he pasado de tiempo, así que ya pido perdón, intento ceñirme a la media hora, pero se hace complicado. He intentado hacer un repaso lo más completo posible y la verdad que he disfrutado un montón organizando el vídeo, preparando el podcast. Y si me he ido un poco de tiempo, si se ha hecho largo, lo lamento, espero que se os esté haciendo súper ameno y que lo estéis disfrutando tanto como yo haciéndolo. Y nada, yo ya lo dije en el primer programa, yo quería que las historias tanto de la Copa Asia como de la Copa África se escuchen, tengan voz, porque al final es eso, no son patadas a un balón. Prueba clara de lo que es el sentimiento de esta competición se vio en cómo la afición de Costa de Marfil se echó a la calle para que echaran a su seleccionador. Y mirad al final el fruto que ha dado. Así que nada, espero que hayáis disfrutado un montón de este segundo episodio de Patadas a un Balón. Ya sabéis que una suscripción es totalmente gratuita en el canal de YouTube, que también podéis escuchar el podcast a través de Spotify y iVoox y que podéis dejar vuestro follow en X, Instagram y TikTok. Soy Jonathan Ginés, ha sido un auténtico placer y nos vemos en el siguiente Patadas a un Balón. Recuerda, no es solo dar patadas a un balón. Hasta el próximo programa. ¡Chao, chao!